Buenas tardes a todos, bienvenidos a CADEX. Hoy vamos a conversar sobre un tema que para muchos ha transformado tanto su vida profesional como personal. Se trata de la educación a distancia y las lecciones que hemos aprendido en estos primeros meses de pandemia y los desafíos que tenemos por delante para que esta modalidad nos ayude a mejorar la educación en el futuro. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Para empezar, es bueno recordar que la llegada del COVID-19 a nuestro país generó que las instituciones educativas, públicas y privadas, tuvieran que pasar de la presencialidad a la modalidad a distancia de un momento a otro. Ciertamente no estábamos lo mejor preparados para este cambio y han tenido que ir aprendiendo y adaptándose en diferentes niveles de avance. Asimismo, las familias tuvieron que modificar mucho de sus rutinas para acompañar a sus hijos en esta etapa de educación remota, con las condiciones y limitaciones de cada uno de los hogares. Y por su lado, los estudiantes también se dieron con una realidad que nunca antes habían imaginado, ¿no? Abruptamente dejaron de ver a sus abuelos, a sus familiares, a sus amigos, a sus maestros. No pudieron salir más a jugar a la calle, al parque, y tampoco pudieron seguir aprendiendo como lo venían haciendo, ya sea en la escuela, en la universidad o en el instituto. Por ello, en este CADEX queremos identificar las lecciones aprendidas, así como los desafíos que nos depara el futuro, para que una vez que llegue la vacuna de COVID-19, no todo vuelva a ser exactamente igual que antes, sino que esta crisis sanitaria nos haya dejado la oportunidad de transformar el sistema educativo para aprender siempre y desde cualquier lugar. Siguiente, por favor. Para comenzar a reflexionar sobre este tema, hace poco más de un mes, hicimos un conversatorio con la comunidad de líderes de educación de IPAE. En él participaron los panelistas que nos acompañarán el día de hoy, junto con 49 destacadas personas del sector público y privado, gestores educativos de educación básica, pero también superior, y organizaciones sin fines de lucro y personas vinculadas a la academia. Siguiente, por favor. En este conversatorio, como van a ver en esta infografía, salieron ideas muy interesantes que vamos a conversar más a detalle ahora, pero que queremos sobre todo poner sobre la mesa para que sea un espacio de reflexión con todos ustedes. Vamos por favor a la siguiente. Veamos primero qué es lo que opinaron las familias peruanas respecto a la educación a distancia, ¿no? Cuando se les preguntó por las ventajas y dificultades, según la encuesta que hizo el Instituto de Estudios Peruanos a nivel nacional, la mayoría de los encuestados ve con buenos ojos que esta modalidad ayuda a que los padres se involucren más en la educación de sus hijos, ¿no? Y más de un tercio menciona que los estudiantes serán más responsables y autónomos en su aprendizaje. Sin embargo, por otro lado, más de la mitad de la opinión pública también reconoció que hay un serio problema de conectividad, tanto internet, televisión o radio en nuestro país, ¿no? Y esto dificulta seriamente el acceso que tienen hoy los estudiantes a la educación. Como sabemos, esta situación se agrava en las poblaciones menos favorecidas, lo cual ya nos alerta que se nos viene un gran problema de equidad que debemos atender. La segunda dificultad que los encuestados mencionaron es que las escuelas y los maestros no estaban listos para la educación a distancia. Así que tenemos que pensar también en el desarrollo de estas capacidades en cuanto antes. Siguiente, por favor. Bueno, sin más preámbulo, quiero comenzar la conversación con los panelistas, invitándolos y tocando el tema de los aprendizajes de los estudiantes en la educación a distancia. Como podemos ver en estas cifras, ya teníamos grandes retos por delante antes de la pandemia, tanto en matemáticas, en comunicación, pero también en temas de ciudadanía, equidad de género, entre muchos otros. Entonces, ahora a ver si podemos ya traer a los panelistas. Para comenzar la primera pregunta con Juan María. Ahí está, justo. Hola Juan María, bienvenido. Bueno, la primera pregunta para ti es que, bueno, ya han transcurrido varios meses en los que nos encontramos en esta situación de educación a distancia y parece que estaremos varios meses más, ¿no? ¿Qué crees que deberían estar aprendiendo los estudiantes en esta situación? ¿Deberían estar aprendiendo lo mismo que en el colegio o algo diferente? Y cuéntanos qué ves que está pasando en la región con relación a este tema, por favor.
Bueno, buenas noches, Gis, gracias por la invitación. Qué bueno empezar esta conversación tocando el tema de los aprendizajes, porque yo creo que es el tema central en este debate. Efectivamente, la pandemia y el confinamiento, consecuencia de la pandemia, nos cogió a todos sin estar en falta, digamos. Nos cogió a todos en falta. El sistema escolar estaba en falta en ese momento, no tanto por no haberse preparado para una situación que era muy difícil de prever, sino que estaba en falta porque el rendimiento de los aprendizajes del sistema estaba siendo muy pobre en el país de ustedes, en el país mío, en general en los países de la región. Latinoamérica no es un continente que desafortunadamente destaque en calidad de aprendizajes en su sistema escolar, con lo cual nos cogió en falta la pandemia, nos cogió de espaldas a la época, ¿no? Y al estar de espaldas a una época con tanta tecnología y una época tan fértil, tan exuberante en cuanto a nuevas invenciones, en cuanto al recurso, la gran dotación de recursos que nos provee la nube y la sociedad del conocimiento, no haber tenido la oportunidad o la disciplina de haber estado preparado en la utilización de algunas de esas herramientas, hizo muy evidente al momento del confinamiento y la pandemia que hayamos tenido que implementar un sistema que nunca antes habíamos pensado. Habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, porque había recursos disponibles para ello, pero no habíamos tenido la disciplina de hacerlo. Entonces nos encontró la pandemia en falta. Una vez que se inició, nos encontró tirando en principio para lugares distintos, tres actores centrales en la pandemia tirando y desencontrados para lugares distintos, la escuela tirando para la currícula escolar, con instrumentos de acompañamiento y de gestión de su alumnado muy ineficaces para ser replicados con la misma efectividad con un alumnado un poquitito más ausente, la familia tironeando para las demandas de un hogar sobresaturado, de golpe el hogar que se convierte en una institución protagonista, muy demandado, muy exigido, bueno, la familia tratando de tirar del alumno, del hijo para que colabore en su hogar, y el alumno situado en una zona sin normativa. El alumno tiene normativa dentro de la escuela, tenía alguna normativa dentro del hogar en algunos horarios, no tenía normativa para crear esta rutina. Con lo cual, al no tener un encuadre dentro de ese hogar, el alumno de alguna manera recostado más hacia lo que más le convoca, que es la tecnología, sus pares, el juego, la competencia en el uso de tecnología, en el dominio de nuevas herramientas y lenguajes. De toda esta experiencia que hemos hecho a escala, yo creo que lo primero que aprendemos es que estamos en presencia de un alumnado que el sistema escolar actual no ha logrado imprimirle autonomía. Y nos hemos dado cuenta que en la educación, que no llega a ser educación a distancia, esta es educación distante, porque es una educación forzada por un encierro. En este modelo de educación distante, ese alumnado no es autónomo. ¿Por qué? Porque está habituado a una rutina de control que parte de la consigna de la presencia de la autoridad física presencial. Entonces, lo primero que notamos es que ese alumnado no es autónomo, lo cual es un problema, porque si nosotros queremos egresar a un alumno que se entusiasme con la idea de aprender toda la vida, no nutrirlo de herramientas y de una rutina de autonomía, puede ser riesgoso para que cumpla esos otros fines. Eso es lo primero, la primera conclusión que yo saco. Y la segunda conclusión que saco, naturalmente, es que en toda esta discusión nos hemos concentrado mucho en las tecnologías como una posibilidad de contacto y no tanto como la tecnología, como una posibilidad de hacer seguimientos de trayectorias individualizables de aprendizaje, que es en definitiva el gran aporte que hace la tecnología o que eventualmente puede hacer la tecnología para el sistema educativo. Yo creo que los principales dos aprendizajes que sacamos son esos dos, la falta de autonomía y la falta de discusión de la posibilidad de personalizar aprendizajes. Muchas gracias. Sí, de hecho, el tema de personalización es una puerta que nos abre la tecnología que tal vez no estamos aprovechando como deberíamos, ¿no? Definitivamente.
Ahora, trasladando la pregunta a Hugo, quería cambiar un poco el foco un poco más a Perú, ¿no? Y Hugo, en el caso de Perú, el Ministerio de Educación apostó por la estrategia multicanal de Aprendo en Casa, que ha sido muy, muy bien reconocida y ya lleva un poco más de 4 meses. En el caso específico de televisión y radio, el Ministerio de Educación reportó ahora en julio que el 71% de los estudiantes accede a través de la televisión y el 15% a través de la radio. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu opinión en términos de contenidos y la cantidad de horas que se ofrecen en estos medios? ¿Y cómo crees que podemos mejorar esta estrategia para que sea más potente y también permanente? Bueno, también muy agradecido por estar en este evento. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar la rapidez con la que el Ministerio de Educación organizó el programa Aprendo en Casa y asimismo felicitar a aquellas estaciones de radio, de televisión que se sumaron al esfuerzo de poder emitir las sesiones de aprendizaje. Creo que eso ha ayudado mucho en un país de realidades tan distintas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos hechos tanto por el Ministerio de Educación como por estas emisiones de radio, lo que se ha podido conseguir es la producción de 1 hora o máximo 2 horas diarias de sesiones de aprendizaje. Esto comparado con la jornada escolar semanal de 30 horas, pues nos dice de que los estudiantes están aprendiendo máximo un 20 a 30% en el mejor de los casos respecto de lo que deberían aprender, ¿no? Además, no siempre aquello que se emitió como programas responde a la lógica, al orden de la programación curricular. En realidad es meritorio lo que ha hecho el ministerio, pero lo que ha hecho es recurrir a aquel material que tenía disponible y pues que no necesariamente permite de que los estudiantes aprendan aquello que es lo fundamental, ¿no? Frente a esa situación, yo creo que hay 5 puntos que son importantes, que valdría la pena ya ir implementando, algunos este año y otros el próximo año. Lo primero es que hay que hacer esfuerzos por aumentar la jornada de estudios. La educación a distancia posiblemente va a durar hasta mediados del próximo año y no podemos seguir con 1 hora diaria, ¿no? Tendremos que duplicar y en algún momento hasta triplicar, digamos, las horas de trabajo de los estudiantes. Lo segundo es que habría que evaluar la posibilidad de extender este año escolar un mes más, es decir, reducir las vacaciones de 2 meses del verano a un solo mes. Lo tercero es que habría que hacer un esfuerzo de organización de los contenidos de clase, de estos carteles de contenidos, acercándolos a una estructura mínima de aprendizajes fundamentales, en donde se puedan priorizar contenidos que estén asociados, por un lado, a ciudadanía, que es lo que apuesta el Ministerio de Educación, pero no hay que olvidarse de que hay elementos cognitivos, ¿no? Y de desarrollo de capacidades tecnológicas que son fundamentales, que también tienen que estar presentes dentro de una programación semanal. La cuarta medida es multiplicar la producción de los materiales, un poco para superar esta insuficiencia de sesiones de aprendizaje que existe en las áreas básicas, ¿no? De manera tal de que podamos aumentar el número de horas de trabajo, ¿no? Y una última medida es mejorar la oportunidad de publicación de las sesiones de aprendizaje. El Ministerio las publica el día domingo para que los profesores empiecen a implementarla el día lunes, ¿no? Esto no da tiempo para que los profesores puedan preparar sus clases, buscar material complementario y mejorar pues las sesiones de aprendizaje que realmente los alumnos lo requieren tanto, ¿no? Entonces yo termino diciendo que todo esto es un esfuerzo bien grande e importante que hay que hacerlo, pero el Ministerio de Educación no lo puede hacer solo. Creo que tiene que buscar la compañía del sector privado, de la academia, porque sumando esfuerzos es la única manera de
acometer un desafío tan grande como el que tenemos. Muchas gracias. Y de hecho hay países, ¿no?, que ya están en esa línea. Yo vi la experiencia de España, en la que se ha hecho un gran movimiento uniendo empresa privada, sin fines de lucro, todos para tener mayores contenidos para los estudiantes, que sería realmente valioso aquí. Claro. Ahora, la tercera pregunta es para Lucía. Bienvenida, Lucía. En el caso de la plataforma Aprendo en Casa, pero en Internet, ¿no?, en la web, el 24% de los estudiantes accede a través de Internet, con un porcentaje de satisfacción muy alto, de 78%. ¿Cómo tú evalúas de tu experiencia la plataforma web de Aprendo en Casa y qué mejoras crees que se pueden implementar para medir el progreso de los estudiantes? Que eso es algo que ahora estamos un poco a la incertidumbre. Bueno, gracias por la pregunta. Gislaine, bueno, yo quisiera que empecemos por comentar ese dato que mencionas, ¿no? Si de cada 5 estudiantes que resultarían, ¿no?, 4 están satisfechos con la plataforma, creo que no está mal, ¿no? Sobre todo si esto ocurre en medio de la ansiedad familiar producto de la emergencia y que nos agarra con pocas capacidades tanto económicas como para financiar planes de conectividad o mejorar el computador que hoy se tiene en casa, así como también capacidades propias del estudiante para gestionar autónomamente sus aprendizajes, como comentaba Juan María, y de manera segura y responsable, que es otro tema crítico realmente, y también, por supuesto, capacidades para que el docente conduzca sus clases con didáctica adecuada para entornos virtuales, y que los padres de familia sean un apoyo efectivo en ese triángulo del aprendizaje que anhelamos. Entonces vemos que la mayoría muestra satisfacción, ¿no? Pero claro, una encuesta que mida cuán contentos están los estudiantes que acceden a Aprendo en Casa, tampoco es que nos dice mucho, ¿no? Entonces eso nos lleva realmente a la otra parte de tus preguntas, ¿no? Y para responder sobre las posibles mejoras, empezando por la medición del progreso de los estudiantes, ¿no? Acá quisiera decir que, bueno, es evidente que hay un punto urgente que solucionar. No solo que no contamos como país con una estrategia educativa en formato web que incluya un LMS, ¿no? Es decir, bueno, un sistema de gestión de los aprendizajes y menos aún un sistema que incorpore funcionalidades para recoger el trabajo, ¿no?, realmente de los estudiantes, que nos permita monitorear, retroalimentar y con ello evaluar desempeños para que la medición del impacto nos lleve a tomar decisiones sobre escalabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos conscientes que todos los esfuerzos tenían que concentrarse en lanzar distintas soluciones para reemplazar el servicio educativo dado en la escuela. O sea, eso es evidente. Y con ello tenemos que reconocer que Aprendo en Casa, en su grado de maduración al día de hoy, realmente todavía no tiene la capacidad ni siquiera de registrar quiénes están ingresando a la plataforma. ¿Cuánto tiempo ingresan en promedio, por ejemplo? ¿Qué grupos de edad, ¿no?, son los de mayor ingreso a la plataforma? Data por zonas, regiones, etcétera, etcétera. Entonces, imaginémonos lo lejos que estamos aún como para pretender que Aprendo en Casa sea aquella herramienta o solución tecnológica que sirva, ¿no?, que sirva de manera no solo para cumplir con el servicio educativo, como está haciéndolo hoy, sino también para medir el progreso de los estudiantes. Felizmente, como latinos que somos y nos gusta compararnos un poco entre pares, déjenme decirles que en los Aprendos en Casa de otros países de Latinoamérica en general hay también poco desarrollo en ese sentido. Entonces, bueno, por lo menos es un cierto consuelo. Ahora, con respecto a cómo mejorar la estrategia Aprendo en Casa y quién debe estar pensando en esto, indudable que no solo que debiera estar siendo preocupación de Minedo, sino que obviamente lo es. Están trabajando en mejorar en 3 cosas que creo que son fundamentales y que las mencionaré brevemente en los segundos que me quedan porque creo que vale la pena destacarlas. La primera es que están desarrollando mecanismos para registrar toda la data posible sobre los usuarios. En segundo lugar, desde lo pedagógico, están insertando gamificación, ¿no?, distintas propuestas a través de juego y de videojuego para que sea más atractivo para los estudiantes ingresar a la plataforma y sobre todo para que realmente aprovechen los recursos educativos digitales de manera más efectiva y fluida, ¿no? Y la tercera, que, bueno, escapa a la plataforma en sí, pero que influirá en la eficacia de su uso, y es que por fin se hará justicia con las economías de los docentes del Perú.
porque ellos recibirán planes de datos, recibirán acceso a Internet sin costo, ¿no? Eso para responder esta primera pregunta, Ghislaine. Muchas gracias. Es realmente muy buenas noticias escuchar que ya hay una segunda versión que se está pensando desde el Ministerio de Educación. Como tú dices, es verdad, en la región todavía estas plataformas son bastante limitadas. Yo ahí solamente para comentar, hace muy poco tuve una reunión también en la que participé y está el Ministerio de Educación de Panamá, por ejemplo, y ya estaban pensando en una versión ya no de emergencia, ¿no? Que es un poco creo que lo que tenemos que salir a pensar a una versión ya más sólida que puede ser la base o una parte muy importante de la educación en el futuro, ¿no? Muchas gracias a todos por sus aportes en este primer bloque de aprendizajes. Y ahora quisiera que pasemos a conversar sobre un tema también que es muy importante, que es lo relevante de estar conectados en la educación a distancia, ¿no? El reto es grande en ese sentido en nuestro país, ya que solo el 28% de los hogares tienen internet, por ejemplo. Y a veces inclusive el internet que tenemos no es el mejor, ¿no? A veces no es el más rápido o es muy costoso para las familias, lo cual dificulta además que los estudiantes puedan aprender de una forma fluida ya en una situación como esta. Juan María, ahí hablando sobre conectividad y ya como un servicio básico, que es lo que se está hablando, ¿no? Ahora como luz o el agua, las brechas son enormes en la región. ¿Cómo ves tú que los gobiernos de otros países se están comprando este reto? Bueno, efectivamente las brechas son enormes porque en la región lamentablemente tenemos un gran problema de inequidad de distribución del ingreso y tenemos un problema estructural de pobreza. Es triste decirlo, pero hay una correlación muy grande entre la dimensión y la escala del problema que tenemos con la pobreza y con la falta de provisión de servicios básicos, con la capacidad que tiene un Estado para abordarlo y con la calidad con la cual se diseñan políticas públicas para establecer marcos de actuación. Esas tres cosas están muy correlacionadas, lamentablemente, y en Latinoamérica, al no destacar, no es un problema de falta de recursos, al no destacarnos en la forma en la que ese Estado diseña esos instrumentos, finalmente la posibilidad de desarmar el problema de la pobreza para facilitar el acceso a servicios básicos se presenta como una gran barrera. En otros países del mundo, en algún momento, se han enfrentado con problemas similares y lo han resuelto mejor. Si ustedes recuerdan, la ex Unión Soviética en algún momento se desarma, se crean una cantidad de países. Uno de esos países nuevos que se creó se llama Estonia. Estonia se crea en el año 91 en condiciones de carencia y de desguace y de falta de infraestructura. El PBI per cápita en ese momento de Estonia, estamos hablando del año 91, 92, era $2.700 por habitante. El de Argentina en ese momento era $7.000 por habitante. ¿Sí? ¿Qué hicieron en Estonia? Incluyeron el acceso a Internet como un derecho constitucional. Escribieron su nueva constitución, lo incorporaron como un derecho básico para todo el mundo. Se incorporó, eso alentó economía del conocimiento, eso alentó la creación de trabajos de calidad, eso convocó a empresas tecnológicas. Hoy Estonia tiene un PBI per cápita de $24.000 y en Argentina tenemos 10.000. Teníamos 60% más PBI que Estonia en el momento en donde Estonia estaba en el piso, porque acababa de ser escindida del territorio de Rusia, y hoy ellos tienen 40% más que nosotros. Y ustedes dirán, bueno, pero Europa en realidad tienen otros problemas. Bueno, no, porque Lituania y Letonia, que quedan ahí muy cerquita de Estonia, no incorporaron Internet como un acceso básico y su PBI es 20-25% menor al que tiene Estonia. Con lo cual no tiene que ver con la zona geográfica en donde uno se ubica, sino con cómo concibe hoy uno a la tecnología como conector y como proyecto estratégico de una nación. Y ahí es donde entonces empieza a cumplir un rol trascendental la concepción que el Estado tenga de para qué sirve Internet. En la segunda década de este siglo, el Estado en Argentina, por lo menos, y
me consta que en otros países de la región, fue activo tratando de propiciar conectividad, pero trató a la tecnología como un bien. Y estoqueó máquinas en un lado, estoqueó módems en otro, estoqueó fierros, software, y no trató a la tecnología como un vehículo. Y cuando uno trata a la tecnología como un bien, no diseña procesos, sino que diseña reservorios de almacenamiento de bienes. Entonces, todo ese esfuerzo financiero y económico de distribución de bienes tecnológicos, finalmente, en el momento donde tuvimos que vincularlo en un proceso, resulta que al proceso no lo teníamos. Entonces, al problema básico de falta de conectividad o de pobreza que tenemos, se le suma una interpretación errónea de lo que creíamos que iba a ser la tecnología. Finalmente, lo que se encuentra es esa gran desconexión. Por eso en la pandemia, lo único que vimos de parte del Estado es a lo sumo la posibilidad de utilizar la tecnología como un canal de comunicación. Nunca llegamos a interpretarla como un vehículo que pudiese hacer circular en ambas vías significado, y que ese significado lleve a distintos puntos del territorio la posibilidad enorme de transformar a la mente de los jóvenes. Hoy, efectivamente, la gente se comunica principalmente por WhatsApp. Hoy salió una publicación aquí en Argentina que indica lo propio: escuela pública urbana primaria de escolaridad simple en Argentina, el 80% se vincula por WhatsApp. Lo cual es muchísimo, porque WhatsApp se inventó en el 2009. Hace 15 años no existía WhatsApp y no existían los smartphones. Con lo cual, si esta pandemia nos agarraba hace 15 años, ese alumnado hoy era absolutamente invisible. Hoy el smartphone y WhatsApp lo hacen visible. Tenemos que utilizar mejor esos canales para que generen significado, y tiene que haber un proceso pedagógico atrás de eso. No podemos interpretar la tecnología simplemente como un bien. Muy de acuerdo, y de hecho ese porcentaje es muy similar al que se recoge aquí en Perú, ¿no? Casi la totalidad de los maestros, su principal vínculo ahorita con las familias y con los alumnos es WhatsApp, lo cual también hace difícil para el maestro el uno a uno, porque le toma mucho más tiempo, pero sería ideal que haya ya una metodología detrás que lo ayude a orientar su trabajo, ¿no? Definitivamente. Buenísimo. Lucía, una consulta. Juan María nos ha contado un poco la experiencia de Argentina y la problemática de la región. En el caso del Perú, y desde tu experiencia, en términos de conectividad y equipamiento, ¿cómo estamos como país? ¿Y cómo crees que podemos acelerar este proceso? En estos meses hemos tenido este tema, bueno, inevitable de no tocar de la compra de las tablets, que es una de las cosas que nos va a ayudar, ¿no? También, ¿cuáles son tus recomendaciones para que este proceso se logre de la mejor manera? Bueno, a ver, aterrizando a Perú, después de ese recorrido que nos ha hecho de tendencias, ¿no? A nivel global, Juan María, creo que pensar en modo Perú hoy día, bueno, comienzo por el Internet, ¿no? Primero que nada, creo que tenemos que juntar a todos los actores clave que trabajan hoy, desde gobierno central, gobierno regional, academia, empresa y organizaciones sociales que están en temas de conectividad, transformación digital y cierre de brechas de acceso, ¿no? Tenemos que juntarlos. Y esto realmente no es poesía, esto es una de las urgencias, quizás diría, que seguida de la emergencia en salud que tenemos que solucionar, y en segundo lugar, por supuesto, el hambre producto de la pandemia, que obviamente debemos aliviar. Luego, y por supuesto, a la par de todos los esfuerzos aquellos que vayamos priorizando en educación desde la mirada de calidad, tenemos que sentarnos a construir la Agenda Nacional de Conectividad, para que todo lo que se planeaba de cara al 2030 se adelante, y tal vez pensar en de cara al bicentenario, ¿no? Y para ello tenemos que empezar por tener la radiografía en tiempo real sobre el acceso y la banda ancha para educación. Por supuesto, hay datos, estadísticas, estudios, etcétera, pero hay que dedicar recursos urgentes para obtener niveles óptimos de precisión, ¿no? En segundo lugar, Minedu debe armar la comisión. Creo que ya es momento, realmente, si bien hay una serie de esfuerzos que se vienen haciendo en torno a esto,
creo que están de alguna manera aislados y es momento de juntar a los distintos actores para trazar la ruta de conectividad, empezando por mapear el estado actual de los programas de Internet, ¿no? Desde el aparato estatal, incluyendo la red dorsal nacional de fibra óptica, desde el MTC y los gobiernos regionales, también lo que son los tambos y PIAs, desde el MIDI con su programa País, la dotación que el propio Minedu ejecuta con operadores y otros, pero también además, y con fuerza hoy, pienso que desde alianzas de sector privado local e internacional con los organismos internacionales, como es Internet para Todos y otras interesantes iniciativas en marcha. Todo ello es lo que tenemos que ir conjugando, ¿no? A todititos hay que comprometerlos en la tarea, ¿no? Si resolvemos el tema realmente Internet, me atrevería a asegurar que desde la gran mayoría de hogares del Perú saldría una solución de contar con equipos móviles para poder estar conectados vía el celular. El celular que ya tienen casi todos, hasta otros dispositivos que o se podrán adquirir a precios cada vez menores gracias a la ley de oferta y demanda, o serán otorgados por el ministerio, como es el caso de más de 1 millón de tablets a familias de zonas rurales y urbanas de quintil 1 y 2, ¿no? De pobreza, o por gobiernos regionales y desde programas de responsabilidad social local. En conclusión, todos a acelerar desde nuestras trincheras la ruta que conecte a todos los que anhelan aprender. Y bueno, pasando a las tablets, Ghislaine, la otra parte que mencionabas, y al proyecto de cierre de brechas digitales, y lo más importante en este proyecto, a la propuesta pedagógica apoyada en tecnologías digitales, ¿no? Y de esto último, puedo hablar con algo de sentido de causa porque tuve el honor de colaborar con la propuesta por algo que puede sonar a obsesión, y es que cualquier programa de dotación de equipos informáticos debe invisibilizar los fierros para iluminar realmente lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es todo aquello que podemos lograr con las tecnologías exponenciales hoy. Me refiero, por ejemplo, a cómo mejorar usando una serie de recursos educativos digitales hoy día, como inteligencia artificial, la capacidad de comprender un texto que un niño de 10 años lee, cómo hacer analítica de su habilidad para resolver problemas con Big Data y ciencia de datos. No es tarea fácil romper paradigmas mentales que subyacen, lamentablemente, hasta hoy en nuestro sistema educativo, ¿no? Sobre la capacidad de nuestros niños para aprender de esta manera, con este tipo de nuevas metodologías innovadoras, y sobre la conveniencia de evaluar sus logros. Y más aún, para que el docente encuentre en las tecnologías digitales y en los recursos educativos innovadores a uno de sus grandes aliados. Creo que realmente es su mejor oportunidad, la mejor oportunidad para el docente de despegar solo o apoyado, impulsado, pero mucho depende de él, ¿no? Para lograr estas metas de aprendizajes para las que entenderíamos todos estamos alineados, ¿no? Entonces eso creo que sería un poco mi aporte en esta pregunta, Ghislaine. Gracias, sí, ojalá se alineen los astros y hagamos un gran movimiento por esto, ¿no? Hugo, sobre el tema de conectividad, a ver, o sea, conectividad no es solo Internet, ¿no? Hay otras formas de estar conectados que nos pueden ayudar mientras logramos este acceso masivo que queremos. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol de otros recursos, como por ejemplo los medios de comunicación o la mensajería de textos, que es algo que ya se ha comprobado con evidencia que tiene impacto, ¿no? Tanto para situaciones de emergencia como las de ahora, pero también para que esto ya sea de una forma permanente? Bueno, tú has mencionado que la mayor parte de los estudiantes lo está haciendo a través de la radio o la televisión, ¿no? En la encuesta que has estado utilizando de ella, de sus resultados, se desprende de que alrededor de esos estudiantes que estudian mediante radio o televisión existiría un 20% que lo que hace es utilizar el WhatsApp en el contacto con sus profesores, ¿no? El WhatsApp es utilizado, como bien lo dices, como un medio de mensajería, pero que sirve para orientar, para dar tareas, para absorber dudas de los estudiantes, y eso es importante en un momento en el cual los estudiantes se sienten muy solos a veces en casa, ¿no? Como bien lo dice Lucía,
una política de acceso gratuito, por un lado, a celulares que en este momento son baratos y que muy posiblemente se pudiesen obsequiar a aquellas familias pobres, ¿no? El acceso a un plan de datos mínimo para que puedan acceder los estudiantes para fines educativos, e incluso resucitar las cabinas web en algunos lugares podría ser importante, ¿no? Lo que en realidad la meta debiese ser de que, no obstante que todavía la universalización del Internet va a ser todavía un proceso que va a tomar unos años, que ya haya una incorporación progresiva al uso de estas tecnologías, ¿no? Ahora, en los casos de mayor carencia de uso de la tecnología, una política que no hay que descuidar es que el uso del texto escolar, de los cuadernos de trabajo, va a tener que seguir siendo un recurso muy importante. No hay que olvidar que en la educación convencional, muchos estudios lo que dicen es que el texto escolar es el primero o el segundo factor más importante de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que recordar que en el 2020 no se adquirieron textos escolares, solamente se adquirieron cuadernos de trabajo. Para el 2021 sería muy importante de que ambos productos, el texto escolar y los cuadernos de trabajo, sí estén presentes, por lo menos para este tipo de población que más lo necesita, ¿no? Y como bien lo señalas, en realidad los medios de comunicación tienen un impacto muy grande, un impacto tremendo, porque por un lado lo que hacen es llegar a una población de actores que están más allá del sistema educativo, pero que a través de los medios de comunicación sensibilizados podrían apoyar fuertemente a reducir algunos déficits en la actividad del sector que son necesarias superarlas, ¿no? Además, no solo se necesita que la radio y la televisión aumenten sus horas de emisión de programas, sino que radio y televisión pudiesen diseñar programas que sean mucho más atractivos, mucho más, que lleguen más a la población. Yo recuerdo el caso colombiano, en épocas, seguramente todo el mundo se acuerda que había esta telenovela que se llamaba Betty la Fea, que la veía todo el mundo. Bueno, en esa época se diseñó una telenovela que se llamaba Fernando, el profesor de matemáticas, que competía con Betty la Fea, ¿no? Y tenía un mensaje totalmente educativo. Fue tal el éxito de esta telenovela que el gobierno colombiano se animó a hacer otra telenovela con fines educativos asociada al cuidado de la salud y una tercera asociada a buscar más recaudación tributaria, ¿no? Y todo eso con apoyo de los medios de comunicación. Yo creo que en una época como la actual, una coordinación entre el gobierno y los medios de comunicación para producir programas adecuados a este contexto de emergencia sería muy importante, y la contribución de ellos realmente fundamental. Sí, completamente de acuerdo, Hugo. Sería muy, muy interesante. Quiero hacerles unas preguntas cortas del público, que no quiero dejar de preguntarlas. A ver, tenemos una pregunta aquí para Lucía, que es sobre cómo logramos que los docentes tengan las habilidades para estar a la altura de este gran reto de la educación a distancia. A ver, bueno, yo creo que lo más urgente diría que es poner en marcha un programa de desarrollo profesional en la competencia digital del docente, ¿no? Que incluye, bueno, podríamos mencionar algunos, ¿no? Formarse en, en primer lugar, construcción de ciudadanía digital, urgente, clave. 2, herramientas para la creación y curación de contenidos, de gestión del conocimiento, ¿no? Todo el tema de diseño importante y algunas otras áreas. 3,
pensaría que, bueno, todo el tema de los distintos recursos educativos digitales, los que abundan hoy día para que pueda tener las capacidades para la selección más efectiva, más fina de, bueno, gamificación, videojuegos, inteligencia artificial, realidad aumentada y otros que hoy día están y que hay que entenderlos como para que puedan complementar la práctica, su práctica, ¿no? Docente cotidiana. 4, pensaría las herramientas para diseñar sesiones virtuales efectivas, con todas estas metodologías que muchas veces no llegamos a aterrizarlas en el aula y que ahora pues podríamos tratar de buscar las mejores maneras con todos los programas que hoy día se están ofreciendo, bueno, además de aprendizaje basado en proyectos, por supuesto, estrategias de clase invertida, proyectos con esta forma de educación STEAM, design thinking, aprendizaje colaborativo versus autónomo y con estas nuevas miradas de lo que se entiende por colaborativo, con grupos con los que se pueden ir trabajando con una serie de dinámicas distintas. 5, diría plataformas de gestión, tienen que formarse en el manejo de plataformas de gestión de aprendizajes, todas estas técnicas hoy día de retroalimentación constructiva, con nuevas miradas, ¿no? Nuevas visiones para evaluar como la evaluación en un sentido de entenderla como parte propiamente de las experiencias de aprendizaje, otro enfoque en el sentido más que esa evaluación de la calificación de la nota y como algo cerrado y como fin último, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con Minedu hoy en este ámbito, ¿no? Minedu viene avanzando, definitivamente, pero por ahora en la primera parte, ¿no? Ese primer escalón al que le siguen llamando alfabetización digital y que incluye lo muy esencial, pero la buena noticia es que sí se viene trabajando en las siguientes piezas clave que mencioné antes, así que creo que vamos con pie firme, lentos pero seguro, aunque bueno, tiempo también es lo que menos nos sobra, ¿no? Y desde el lado del docente, quisiera mencionar 2 cosas, me gustaría, ¿no? La primera es que es bien importante que los docentes entiendan la oportunidad para que den el gran salto, ¿no? Con una actitud hacia superar sus propias brechas, venido enraizadas, y convertirse en un docente de la era digital. Hay oportunidades buscando realmente para irse formando en esto aceleradamente. Y bueno, además, la otra cosa que sí quiero mencionar, terminar con esto, es que no podemos dejar de destacar que es el momento para la verdadera revaloración, no solo de la carrera del docente, que muchas veces nos cuesta, con una serie de estrategias e iniciativas que tratamos de implementar para esa revaloración, sino realmente hoy al docente en servicio, ese docente heroico, y que todos coincidimos en que son héroes en esta batalla, y que hoy tienen que hacer realmente magia para lograr llevar esta práctica docente de la mejor manera posible, con los pocos recursos que hasta hoy tienen hacia sus estudiantes, ¿no? Eso. Sí, de acuerdo, creo que sí, algo que ha traído esta situación de estar en casa es que si bien a veces no estábamos muy al tanto de cómo era la labor del día a día del maestro, creo que ahora no hay padre de familia que no valore realmente el gran trabajo que hacían los maestros con sus hijos, ¿no? Así Y también es interesante lo que dices que todo este desarrollo de habilidades de los docentes ya no sea solo para el docente de innovación, ¿no? El docente del aula de cómputo. Eso es algo que tiene que ir transversal a la carrera del docente, porque es el docente ya no, ni siquiera del futuro, ¿no? De las necesidades de hoy. Muchísimas gracias, son muy buenas las propuestas y las ideas. Hugo, una pregunta para ti del público es, ¿cuál es tu opinión sobre la normativa alrededor de la educación a distancia? ¿Y cómo crees que esta puede ayudar a promover la autonomía de las instituciones educativas? Bueno, los problemas de generación normativa y de pedidos de información a las escuelas no son nuevos, ¿no? Se arrastran desde hace 2, 3 décadas y principalmente creo que son el origen viene del aumento de la burocracia. Recuerdo a mediados de los 90 el Ministerio de Educación tenía 800 trabajadores, ahora tiene más de 7,000. Indudablemente que muchos de los funcionarios que hay, una de las formas de justificar su trabajo es generar normas
o pensar en qué le pedimos a las escuelas para ocupar nuestro tiempo, ¿no? Y esto, la verdad que lo que está generando es un freno a la creatividad, ¿no? Y a la innovación, y hasta realmente representan un agravio a la potencialidad que tienen los docentes de actuar frente a los problemas concretos que están viviendo, ¿no? Además, el exceso de normas y el detalle de las normas arrastran algunas consecuencias en la actitud de la burocracia intermedia, ¿no? Y es que el autoritarismo se aumenta, por un lado, aumentan las sanciones y indudablemente el temor de directores y de profesores de salirse de las normas porque temen ser castigados, ¿no? Es algo que necesariamente tiene que cambiar. Y creo que la pandemia ha ratificado la necesidad de una estrategia normativa totalmente distinta a la que hemos venido practicando. Yo sugeriría 5 cosas que habría que hacer, ¿no? Lo primero es que hay que racionalizar las normas y las demandas de información. El año pasado yo visité una escuela en Tacna y conversaba con un director que me mostró su folder donde estaban todas las normas que él tenía que respetar, y era un alto pues de 2.000 a 3.000 páginas, creo que tenía su manual de normas, ¿no? Lo segundo es que tiene que haber para el futuro una clara estrategia de generación de normas. Y esa estrategia de generación de normas debiese tener como criterios, primero, la necesidad de fortalecer la autonomía de las escuelas en términos de capacidad de decisiones. Yo no entiendo por qué las escuelas públicas no tienen la misma autonomía que tienen las escuelas privadas en muchos campos. Por ejemplo, seleccionar personal. ¿Por qué una escuela pública no podría seleccionar personal como lo hace una escuela privada? ¿No? Y además, en la estrategia de generación de normas, el Ministerio de Educación lo que debería hacer es cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución es bien clara en el sentido de señalar que el Ministerio fija los lineamientos de política. Y eso significa no hacer currículums muy detallados, ¿no? Pues otro tipo de normas que prácticamente le dicen todo lo que tiene que hacer un profesor en un país tan variado como el nuestro, ¿no? Una penúltima medida es que hay que evitar que los organismos intermedios sigan agravando la situación, porque no es solo que el ministerio genera normas, sino que esas normas a su vez son desagregadas en las direcciones regionales, en las UGELes, y una norma generada por el ministerio se multiplica por 3. Y finalmente hay que evaluar la posibilidad de reducir la burocracia, ¿no? Yo creo que la reducción de la burocracia y la automatización de procedimientos es el mejor camino para lograr una estrategia normativa mucho más eficaz, mucho más eficiente, conveniente para el sector. Buenísimo. Muchas gracias, Hugo. María, una pregunta del público que te hacen es, ¿cómo podemos aprovechar esta situación de crisis para promover la innovación en la educación? Bueno, brevemente, porque está corriendo el tiempo, yo les diría que la innovación no hay que concebirla simplemente como una incorporación de tecnología y de sofisticación y de complejidad, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hablando de las películas que mencionaba Hugo, de la serie, se acuerdan la película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos, que simplemente con hacer parar a los alumnos arriba del banco les cambiaba la perspectiva de la clase. Eso es innovador. Yo estuve visitando la Ron Clark Academy en Atlanta y Ron Clark, él mismo, nos recibía parado arriba del mostrador. Cada aula en la Ron Clark Academy estaba acondicionado como si fuese el espacio de una ciudad y había un tobogán en el medio de la escuela por donde los chicos bajaban y las maestras, si querían utilizar el tobogán en vez de utilizar la escalera. O sea, se puede ser tremendamente innovador con cosas muy sencillas. Mencionaba una serie
Ustedes se acordarán de la serie Lazy Town, una serie islandesa que fue extraordinariamente influyente en Islandia, que logró que el aumento, la produjo un ex atleta olímpico que caracterizaba el personaje Spartacus, y había un Robbie Rotten y había una Stephanie. Bueno, ese personaje que era todo atlético, finalmente logró esa serie que el aumento de consumo de verduras en el país subiese 24%. O sea, se puede ser tremendamente influyente a partir de una inteligente estrategia de comunicación a través de esos productos. La innovación es algo bien sencillo de concebir si uno desea. Básicamente los 5 ingredientes de la innovación, hay 2 que son esenciales, que son recursos y la originalidad con la que se los combina. Ahí está la clave. Si nosotros somos capaces de interpretar la enorme pila de recursos que tiene la época y todas las formas posibles de combinarla que la época nos habilita, bueno, finalmente descubriremos que necesitamos desarrollar una disciplina de prototipado y de incubación. Esa es la clave. Prototipado, incubación. De ahí debería salir formatos que acompañen al formato de educación clásica que ya conocemos. Muchísimas gracias, buenísimo. Finalmente quiero hacerle la misma pregunta a los tres, ya de cierre, muy cortita porque estamos con el tiempo justo. Bueno, pensando en los actores y en las lecciones aprendidas que hemos tenido en estos primeros meses, ¿cuáles son sus recomendaciones para que esta etapa de educación a distancia posibilite el logro de aprendizajes en los estudiantes y también se convierta en una oportunidad de mejora para la educación en el futuro? Entonces, ¿quieres comenzar, Lucía? Así que podemos comenzar contigo. Bueno, a ver, brevemente, mi recomendación final sería pensando en que luego de lo vivido por cada uno de los actores inmersos en los aprendizajes de los estudiantes, en sus procesos individuales, desde desconcierto inicial, autodescubrimiento, resiliencia hasta apropiación, creo que para que esta etapa se convierta realmente en una oportunidad de mejora en los aprendizajes para el futuro, hay que idear en conjunto, tanto la sociedad civil y sus representaciones, la academia y el gobierno, la construcción del modelo de educación a distancia o en línea o remota, como queramos llamarle, que puede existir como opción, ¿no? Junto y a la par del nuevo modelo de escuela, que incorpore estrategias didácticas virtuales como parte de ya la propuesta educativa. Comentábamos, me acuerdo con Hugo, en otro espacio de diálogo que tuvimos hace algunos días, sobre esto, cuando exponía sobre el proyecto educativo nacional al 2036. Que salió del horno justo antes de la pandemia, y hoy nos pone algunos desafíos adicionales que tenemos que reflexionar sobre ellos. Y en esta misma línea creo que tras múltiples sesiones formativas y discusión con docentes y algunas pocas, bueno, con directores o familias, es momento de organizar encuentros para el diálogo entre los distintos actores, ¿no? Docente, director, padres de familia y estudiantes, con dinámicas que apunten a la definición de la visión común e integral del propósito y la descripción de los roles que son compartidos entre 2 o más actores. En estos encuentros surgirán, creo, ideas de aporte hacia la construcción colectiva de la escuela virtual. Y bueno, ahí estaré, Ghislaine, al pie del cañón, metida de cabeza, hasta que se me acabe el aire o hasta que nazca mi nieto Tomás, porque ahí sí que no respondo. Ahí estaremos todos. Hugo, ¿algunas recomendaciones finales? ¿Un minuto? Sí, bueno, muy rápidamente. En realidad, el tiempo de trabajo en la escuela es insuficiente para todo lo que los estudiantes tienen que aprender, ¿no? Y en ese sentido, el aprendizaje, la extensión del aprendizaje en el hogar es una necesidad, pero hay que conocer los límites que también tiene la familia. Sobre todo en los hogares de más escasos recursos, ¿no? Allí la tutoría cercana al niño es muy valiosa, ¿no? Porque en muchos casos lo que hay es soledad. Hay una estructura familiar rota, ¿no? No hay nadie que ayude al niño a aprender, ¿no? Y en ese sentido, pues está bien que hablemos de un mayor apoyo de las familias, pero tampoco debemos aumentar las expectativas que de ellos se puede esperar, ¿no? Son importantes, sí, en la formación de actitudes, de valores, en la estabilidad socioemocional,
pero no hay que confundir la función de la familia con la función del profesor, que realmente sí es un profesional de la docencia, ¿no? Finalmente, lo que sí me parece importante para el próximo año, que este año no se pudo hacer, es que hay que capacitar al docente para enseñar a distancia y al alumno para que pueda aprender solo en su casa. Son cosas que por la urgencia, por lo imprevisto, no se pudieron hacer, pero el próximo año hay que superar esta situación. Muchas gracias. Juan María, ¿quieres darnos unas últimas palabras de sugerencias, de recomendaciones? Sí, muy breve, Gis, y agradecido por la participación. Primero, lo que diría es que esta es una extraordinaria oportunidad, lo que está ocurriendo dentro de la tragedia, y yo sé que Perú está sufriendo mucho, pero es una extraordinaria oportunidad porque la experiencia esta está haciendo que todos nuestros sistemas, que son enormes, obren como laboratorio. Ahora tenemos que entender que no nos podemos quedar con datos básicos de esta experiencia, sino que tenemos que convertir esos datos primero en información, luego en conocimiento. Ese conocimiento tiene que habilitarnos a entender insights de adentro de esa información, de ese conocimiento que generamos, y esos insights tienen que finalmente derivar en mayor sabiduría, y esa sabiduría de los que se analizan esa información tiene que ser un valiosísimo insumo de diseño. Finalmente, el sistema de educación a distancia tiene la enorme oportunidad de tomar en cuenta como input un proceso de análisis de los datos que se están generando. No es posible que solo nos quedemos con que la gente los chicos están en el WhatsApp y el WhatsApp es del padre. Eso es información que no sirve para diseñar, es insuficiente. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es entender que la familia, a partir de esta experiencia, va a estar más informada, ha podido observar y escuchar de primera mano cómo ocurre el proceso, ha leído las clases en sus propios dispositivos, con lo cual es una enorme oportunidad de hacer de la familia un gran aliado. Y lo tercero es necesario diseñar un sistema de educación a distancia. El sistema que tenemos actualmente no es un sistema de educación a distancia, es un sistema de educación distante que se ha montado a los apurones. Se puede diseñar un sistema de educación a distancia, es necesario, sabemos que provee aprendizajes de enorme calidad, pero hay que diseñarlo. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Creo que podríamos quedarnos hablando horas, porque la experiencia que tienen cada uno de ustedes desde diferentes ámbitos enriquecen muchísimo las ideas y sugerencias que podemos darle al sistema educativo peruano. Yo, a modo de resumen, siempre trato de llevarme como 5 ideas y trato de hacerlas como cortas como un tweet. La primera creo que es que la educación a distancia ha llegado para quedarse, ¿no? Ya esto nos demuestra que el aula no tiene el monopolio del aprendizaje, sino que uno puede seguir aprendiendo desde casa, más allá de esta emergencia, y también, como siempre lo habíamos dicho desde antes, en otros espacios públicos, ¿no? Que nos gustaría que también aprendan los estudiantes. La segunda idea es que la conectividad será si es que ya no es un derecho humano, ¿no? El Internet en verdad nos abre las puertas a una gran cantidad de conocimiento, pero también nos permite conectarnos, estar cerca de nuestros familiares, nuestros amigos, y romper las barreras del espacio físico. La tercera idea que me llevo es que no hay una receta única, y como dice ahora Juan María justo, y tampoco no hay un diseño terminado. Es constante, tiene que haber muchas mejoras, hay que recibir mucho input, y se requiere también que para eso una normatividad más sencilla y flexible, ¿no? El cuarto, creo que esto es se requiere mucha retroalimentación y compromiso de todo el sistema, ¿no? Y acá hay los actores que siempre estamos en el sistema educativo, pero también otros como los medios de comunicación, las empresas las telecomunicaciones y muchas otras. Y la quinta idea es que, bueno, no hay que perder el foco siempre en el aprendizaje de los estudiantes, que es lo que nos debe orientar, y que hay que siempre abrir las puertas a la innovación, ¿no? A veces llega cuando uno no lo espera en medio de una emergencia, pero hay que estar siempre atenta a ella.
Antes de finalizar, bueno, quisiera solo compartirles con ustedes que en estos próximos días ya se viene el CADE Educación 2020, que es el principal foro educativo del país. Este año el lema es Aprendizaje sin Límites, y presentarán propuestas para que las personas asuman la responsabilidad de aprender a lo largo de su vida, contribuyendo a la transformación del país y del mundo. Este evento va a ser 100% digital y contará con la participación de más de 25 expositores nacionales e internacionales. Así que para más información los invitamos a ingresar a la web del evento, que es cadeeducacion.com. Y para cerrar, bueno, quiero agradecer nuevamente a los panelistas que han sido realmente de lujo. Así también tenemos medios aliados que nos han apoyado. A ver, los voy a mencionar para no olvidarme ninguno. El Diario La República, Agencia Andina, El Peruano, la revista Caretas, los portales PQS, En Agenda, Entérate de Arequipa, Perú 2021 y Panorama Cajamarquino. Han sido canales estratégicos que nos han ayudado con la transmisión del evento. Y bueno, y finalmente agradecerles a ustedes que nos están viendo desde diferentes regiones del país, porque muchos de ustedes son los que realmente están en la cancha, ¿no? Ya sean autoridades, directores, promotores, docentes o padres de familia. Son ustedes al final los que el día a día hacen realidad que más de 8 millones de estudiantes sigan aprendiendo y que nuestro país tenga un futuro, más allá de las crisis que se nos vengan por delante. Así que muchas gracias a todos y bueno, los invito a completar una breve encuesta que va a aparecer en la pantalla. Buenas noches.